que lo podemos identificar en ese lugar. Y hace poquito, en una nota de Sofía Diamante para lanación.com, le dijo que la inflación de este mes podría ser del 20% y que en todo el 2024 se ubicaría por encima del 200%. Y que además, señaló una vez más, el peronismo pisó los precios de la economía y destruyó el sistema. ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. ¿Todo bien? Bien, bien, por suerte bien. Vos sos director de Econométrica, pero te identificás dentro de la línea liberal, ¿está bien? Sin duda. O sea, la verdad que el mundo está, si querés, los países desarrollados tienen la mitad de la bancada, usualmente son partidos liberales, y la otra mitad de la bancada son partidos socialdemócratas, usualmente. Vos Correcto. fíjate que Argentina, durante décadas, o sea, fue toda una novedad que directamente haya uno o dos eh, directamente que se proclaman liberales, ¿no? Dos o tres diputados liberales, como fue, por ejemplo, José Luis Esper, como era Javier Milei, como era López Murphy. Es decir, lo anormal en Argentina, o sea, lo anormal en el mundo es que la mitad de la banca son 250 bancas. Bueno, la mitad deberían ser, para ser un país desarrollado, la mitad tienen que ser liberales. Bueno, Argentina tenía como novedad que después de 2 décadas había dos liberales y era toda una revolución. En consecuencia, vos fíjate que si vos no tenés la bancada liberal, entonces vos tenés socialdemócratas que son proclives a gastar plata y por lo tanto a aumentar el gasto público, y después encima tenés peronistas que son directamente fanáticos del gasto público y de reventar las cuentas públicas. Entonces nunca Argentina siempre tiene déficit fiscal porque no tiene un sano equilibrio en el Parlamento, en la representación política, porque todos los partidos políticos lo único que quieren es gastar guita, y por lo tanto después tenemos la emisión monetaria consecuente porque no hay guita para financiarlo, y después todos los argentinos sufrimos la inflación, pero después cuando estamos votando siempre votamos gente que gaste. Bueno, ahora por primera vez sucedió de que los argentinos votaron gente que diga, no, pará, vamos a equilibrar la cuenta pública, porque vivir con 200% de inflación o estar a la puerta de una hiper, evidentemente buena idea no era. Está clarísimo, conceptualmente muy clara la explicación. Ahora, ayer te hago una pregunta al revés. Ayer nos decía Kachanowski que el déficit fiscal cero, que es uno de los leitmotiv de este gobierno, no soluciona Ujú. los problemas. Incluso él dice, te lo cito porque trajo el gráfico, que en la época de Néstor Kirchner hubo superávit fiscal y aún así la Ujú. inflación creció. ¿Cuál es tu respuesta a esa duda? A ver, no hay duda que el problema en Argentina es el exceso de gasto público. De eso no se puede dudar, o sea, independientemente de los análisis individuales, y tengo muchísimo respeto por Kachanowski, que es un excelente economista. Y aprendí mucho de él. Yo tengo 44 y aprendí mucho leyéndolo toda la vida, también en los medios, como tantos otros economistas profesionales que permitieron dar la batalla cultural. Dicho eso, te digo, si el problema en Argentina es el exceso de gasto público, no hay duda que parte de la solución es empezar a reducirlo para buscar el equilibrio fiscal, para así no hay que abusar ni de la maquinita ni del endeudamiento. Vos fíjate que Argentina siempre tiene el problema de inflación o deuda pública, porque eso es la consecuencia de estar todo el día gastando de más. Así que no hay duda que el equilibrio, buscar el equilibrio fiscal es parte de la solución. No hay duda que bajar el gasto público es parte de la solución, y si hay menos gasto público también hay menor necesidad de tener impuestos, y si hay menor necesidad de tener impuestos hay más posibilidades de desarrollo productivo privado y en consecuencia hay más empleo para la gente. Ujú, ujú. Eh, Sí, Ramiro, Luis Gasulla te saluda. ¿Vos considerás que es acertado lo que dijo Javier Milei el fin de semana, que estamos más cerca de dolarizar? A ver, se entusiasmó en el sentido de que en 45 días compró más de o casi 6.000 millones de dólares. En consecuencia, evidentemente, 6.000 millones de dólares más en el Banco Central a 45 días antes, sí, está más cerca. Ahora, para poder dolarizar se necesita rescatar toda la base monetaria ampliada, que es no solo los billetes y monedas, o en la base monetaria, esto es medio técnico, ¿no? Pero bueno, los billetes que hay en circulación, sino rescatar todas las LELIQ. La suma de todo eso da cerca de 30.000 millones de dólares. O sea, está más cerca, sí, pero vos necesitas solucionar el tema de las LELIQ, y después, una vez solucionado el tema de las LELIQ,
ver cuánto es la base monetaria y recién ahí se lograría. O sea, está Me parece que cerca de todavía reemplazar falta. la base que es de 7.000 u 8.000 millones de dólares. Está cerca si Claro. tenés una reserva de 4 o 5.000 millones. Ahora, el problema La, es la deuda, ¿no? la base monetaria en Argentina es con las LELIQ, no es sin las LELIQ. Por No, eso. no. ¿Por qué? Porque justamente es un pasivo más del Banco Central, como el banco, nadie quiere pesos porque te lo come la inflación, le decimos al Banco Central, la única manera que te acepte un pasivo es si me lo remunerás, si le pones una tasa de interés. Entonces, cuando yo sumo todos los pasivos, los no remunerados, que son 7.000 millones de dólares, y los remunerados, es decir, que el Banco Central los argentinos solo quieren deuda del Banco Central si la remuneran, entonces, bueno, vos decís, bueno, ojo, que todo el pasivo del Banco Central está más cerca de 30.000 millones de dólares que a 7.000. Vos para cerrar el Banco Central necesitas 30.000, no necesitas. O sea, ¿está más cerca? Sí. ¿Falta un montón? También. Claro, claro. ¿Y vos crees que la inflación va a permanecer en ese 200 anual? Y el problema entonces es qué pasa con los salarios si no se ajustan, ¿no? ¿Cómo la gente soporta el ajuste? A ver, primer punto, si la proyección para enero es posiblemente por debajo del 20% de inflación. ¿Ah, sí? Sí, posiblemente cierra ahí en 18, 19, 20, debería estar en ese rango. En Econométrica tenemos una estimación, un seguimiento semanal de más de 8.000 precios y es muy posible que dé en ese rango. Dicho eso, sí afloja la inflación, pero la inflación va a continuar alta por el simple hecho de que toda la emisión monetaria del plan platita recién empieza a llegar a los precios. ¿No? El populismo es simple, primero es como en una fiesta, primero te la pasás bien y al otro día tenés que limpiar la casa, ¿no? Y encima tenés resaca. Bueno, estamos en la etapa de limpiar la casa y tener resaca. Esa resaca la vamos a ver en los precios, ¿no? El plan platita fue divertido, les sirvió, bueno, ahora los argentinos lo van a tener que pagar. Claro, está bien. Y el pagar es con inflación, lamentablemente. Porque si uno abusa de la emisión monetaria, y acá todo el gasto público para hacer proselitismo de un partido político que utilizó al Estado Nacional para hacer eso, ¿no? Y es la esencia del plan platita, bueno, todo eso, aún los que no lo votaron van a tener que pagarlo con inflación, porque el usar el Estado para usar proselitismo debería ser delito, de hecho lo es, y por lo tanto, ¿y por qué? Porque el Estado es de todos, no es de un partido. Entonces no se puede hacer proselitismo con el Estado. Bueno, pero ahora lamentablemente los argentinos lo van a pagar por la demagogia de gastar más de la que se tiene y en consecuencia ahora todo eso está llevando a los precios y si no, fíjense cómo después del plan platita cualquiera que va al supermercado ya no gasta 10.000 pesos, gasta 20.000, 30.000. ¿Y cómo va a resolver el gobierno lo que sacó al quitar el capítulo fiscal de la ley de bases? ¿Cómo lo va a resolver en la práctica? ¿Con más ajuste a las gobernaciones, por ejemplo? Evidentemente, si no se va a aumentar los impuestos, lo cual como liberal te tengo que decir que es muy buena noticia, porque acá el problema es el exceso de gasto, por lo tanto que se baje el gasto público es buena noticia. Y bueno, entonces si Milei propuso el déficit fiscal son 6 puntos, bueno, bajemos 4 al gasto público, subamos 2 los impuestos como para moderar. El resto dijeron no, de los impuestos no, bueno, listo, vamos por una baja del gasto público de 6 puntos. O sea, discusión ahora por que la plata que no hay plata, bueno, va a ser todavía más marcada de lo que se estaba hablando antes, por lo menos en el objetivo oficial de llegar a un déficit cero, producto de que Milei no quiere emitir para aflojar la inflación y en simultáneo no quiere tomar deuda porque hay que cortar. Vos calculá que cuando Argentina salió del 2001, la deuda pública eran 140.000 millones de dólares. Te estoy hablando en el 2001. Hoy, cuando se fue Alberto Fernández, la deuda superó los 400.000 millones de dólares. Es decir, que la supuesta década ganada, y todas estas 2 décadas, Argentina aumentó la deuda pública más o menos 300.000 millones de dólares. Claro, es una locura. Todo para financiar el Estado. Todo eso lo vamos a tener que pagar nosotros ahora. El problema es si los gobernadores no pueden pagar los sueldos de los empleados públicos. Ahí tenés un conflicto que espero que no se dé, pero que asoma por lo social, ¿no? Primer punto, Argentina es un país federal. Por lo tanto, las cuentas públicas de las provincias las tienen que administrar las provincias. Segundo punto, el gobierno nacional, o sea, Milei,
a recibir un Estado quebrado con 16 puntos de déficit fiscal, que son 6 puntos del Gobierno Nacional y 10 puntos del Banco Central. Las provincias tienen un déficit fiscal consolidado, todas juntas, de 1 punto del PBI. ¿Quién tiene el desafío más grande? ¿Milei con un déficit fiscal de 16 puntos del PBI o las provincias en su conjunto un déficit fiscal de 1 punto del PBI? Me parece que están llorando más de la cuenta. ¿Vos ves viable entonces el plan económico que propone el gobierno para ir al déficit cero? Ahora, ¿no faltan inversiones porque el campo va, bueno, a proveer? Ayer intentamos sacar la cuenta de memoria. Creo que el campo propone el 80 o el 90% de lo que ingresa en dólares en la Argentina a nivel anual. Yo no me acuerdo si eran 60.000 en total o 50.000, pero es fundamental, ¿no?, lo que aporte el campo. Pero aún así, ¿no hacen falta inversiones que generen dólares en la Argentina? Hace rato que en Argentina faltan inversiones. Desde el vamos te diría, vos fíjate que Argentina no crece desde el 2011. Desde la primera vez que Cristina puso un cepo, justamente porque se había comido todas las reservas, o sea, también los años previos, si se creció fue por reventar el Banco Central. Después en el 2011 se pone el cepo, y después, claro, con todas las restricciones, regulaciones y prohibiciones que existieron, la inversión, de hecho, el famoso combatiendo al capital se lo tomaron muy a pecho y o sea, no quedó nadie acá en Argentina. El que ponía $1 era una trampera, la última década en Argentina. Podías entrar pero no podías salir, y es literal lo que digo. Cualquier empresa multinacional que quería invertir en Argentina tenía prohibido girar utilidades y dividendos al exterior. En consecuencia, Argentina, vos, si ponías plata, lo que vas a recibir es cero, porque el Estado no te deja sacarla, es una trampera. Bueno, entonces no se sorprendan, si pones reglas económicas tan ridículas, no te sorprenda que después no haya inversiones. Claro, por eso están esperando la ley para que justamente se proponga una seguridad jurídica que impacte, ¿no?, en el capitalismo internacional y vean a la Argentina como un país un poco más serio, ¿no? Me imagino. Sí, te diría, obviamente que Argentina necesita reglas del país civilizado y de la globalización. Lo lindo de la globalización es que también globalizó la forma de hacer macroeconomía y justamente da la potencia de que gente que no habla el mismo idioma, que no vive en Argentina, que no profesa la misma religión, de que en su vida tuvo contacto con una argentina, y no obstante la globalización te permite que con internet puedas comerciar entre sí. Ahora, si Argentina le pone las trabas de que, por ejemplo, el cepo, que el cepo no lo entienden ni los argentinos, o que el cepo no le sirve ni a los argentinos, evidentemente a Argentina, con todas esas regulaciones y controles, hace que Argentina se aísle. Entonces, de repente teníamos una Argentina más similar a la política económica de una dictadura como puede ser Cuba, que un país democrático en el medio de la globalización. Claro. Después, y dicho todo eso, es decir, obviamente que las reglas influyen, pero lo que más influye es que qué es lo que vota el argentino, en el sentido de que está bien, a Cuba también el ciudadano cubano no puede acceder al mercado cambiario, tampoco, ¿no? Es decir, pero bueno, eso es una dictadura, se lo imponen a tiros. Lo loco de Argentina, que cada 2 años vota, y votaba partidos políticos que directamente la aíslen del mundo, o partidos políticos que expropien capitales, como fue el peronismo con YPF. Bueno, en consecuencia decir, bueno, hermano, si vos ponés la regla del mundo, pero no me alcanza, también me tenés que mostrar que sos civilizado, y que la idea de en el siglo XXI jugar la globalización, querés jugar con esta regla. Si querés jugar con la regla de Cuba, allá Cuba, claro. Eran 2 islas. Ramiro Castineira, muchas gracias por el contacto. Por favor, saludos. Hasta luego.